Bien, el día de hoy vamos a trabajar función cuadrática. Empezamos por la forma general de una función cuadrática. Empezaremos diciendo que la forma de una función cuadrática es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esta es la forma de una función cuadrática, la forma de la función, es decir, la forma general de una función. Una función cuadrática siempre va a tener x al cuadrado. Ahora, si yo digo que esta es la forma de la función, significa que yo puedo tener funciones tal y como las que estoy escribiendo aquí, que todas son funciones cuadráticas, ¿ya? Todas estas corresponden a funciones cuadráticas. ¿Cuál es la diferencia entre todas las funciones que acabo de escribir? La diferencia entre todas esas funciones es el número de términos que tiene cada una. Miren, en todas conservo el x cuadrado, pero no hago lo mismo con los términos que están junto a x cuadrado, es decir, bx más c. Miren, aquí no hay ni bx ni c. En esta función, en la forma general, siempre el valor de a es diferente de 0. Miren, y aquí tengo un valor para a, pero no hay ni b ni c. Aquí tengo un valor para a, tengo un valor para b, pero c no está. Aquí tengo a, tengo b y también tengo c. Y acá tengo a es 1, tengo c, que es el término independiente. Miren aquí, en la forma de la función, tengo c, que es el término que no tiene x, pero me falta b. Entonces, la diferencia entre todas estas funciones que acabo de escribir es la expresión, es decir, los términos que le faltan a cada una de esas funciones. Entonces, para trabajar función cuadrática vamos a dividir esta función en cuatro casos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Lo vamos a hacer por casos. El primer caso que vamos a analizar es cuando la forma de la función es ax cuadrado. Aquí falta b, voy a ponerlo así, b y c son igual a 0. El siguiente caso que vamos a analizar es cuando tengo una función expresada en este sentido, ax cuadrado más c, ¿ya? En esta función, el término que me falta es el que tiene como coeficiente b. La siguiente expresión que vamos a analizar es f de x igual a ax cuadrado más bx. En esta forma, la función no cuenta con el término independiente, es decir, c es 0. Y la última que voy a analizar es la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Esta es la función completa, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar de este tipo de funciones? Lo primero que vamos a trabajar es el dominio de cada una. Una función cuadrática tiene como gráfico una curva así, que se extiende al infinito, es decir, se abre al infinito, a la izquierda y a la derecha de x, es decir, el dominio de esta función. Cuando hablamos de dominio, hablamos de los valores que le puedo asignar a x, va a ser los reales. Entonces, en todas estas funciones, todas estas formas de la función cuadrática, el dominio va a ser los reales, ¿ya? El dominio en la primera forma de la función serán los reales. El dominio aquí también serán los reales. El dominio acá también van a ser los reales y lo mismo ocurre aquí. También son los reales, ¿ya? Entonces ya tengo el dominio de mi función. ¿Qué también voy a necesitar para trabajar función cuadrática? Es el recorrido de la función. Ahora, les decía que la gráfica de una función es una curva cuyo nombre es parábola. El dominio de esta función son los reales porque las gráficas se extienden al infinito, es decir, se abren así y así. Pero aquí hay una situación. Si yo digo que x representa el dominio, diré que y es su recorrido. Pero si yo tomo en cuenta este gráfico que acabo de hacer, no en todo el eje y hay gráfico. Miren, el gráfico empieza aquí, aquí
y se va hacia arriba, ¿ya? Entonces siempre el gráfico de esta función tiene un recorrido limitado en un intervalo, no son los reales tal y como ocurre con el dominio. Ahora, ¿cómo sé cuál es el recorrido de esta función? Siempre el recorrido lo determino partiendo de este punto. Este punto que está aquí, que es donde la curva empieza a cambiar de sentido, se lo conoce como vértice, ¿ya? Esto se llama vértice de la parábola, es el punto donde la gráfica empieza a cambiar de sentido, que si se abre hacia arriba o hacia abajo se llama mínimo o máximo, ¿ya? Entonces, desde el vértice, miren, en este caso vamos a suponer que el vértice es 0,2, vamos a suponer 0,-2, el recorrido de esta función empezaría aquí en -2 y se iría al infinito positivo, ¿ya? Entonces, siempre el análisis del recorrido lo vamos a hacer a partir del vértice, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo a dónde se abra la parábola, ¿ya? Entonces, el siguiente elemento antes del recorrido, voy a poner aquí recorrido, pero lo voy a dejar en blanco porque aún no lo conozco, ¿ya? El recorrido y el recorrido aquí, ¿ya? Entonces, lo primero que necesito conocer aquí es el vértice de la parábola. El vértice, en el primer caso que tengo aquí, el vértice de la parábola es 0,0. En el segundo caso, que es el que tengo aquí, el vértice de la parábola es 0, más menos c, es decir, depende del signo que tenga aquí para el signo que debe llevar este valor, ¿ya? En el siguiente caso, miren que aquí lo voy a dividir así, en el siguiente caso, el vértice de esta parábola en el segundo y en el tercero y en el cuarto caso, lo voy a determinar con esta fórmula, menos b sobre 2a, función de menos b sobre 2a. Con esta simple fórmula voy a determinar el vértice en el caso 3 y en el caso 4, ¿ya? Entonces vamos trabajando. Aquí tengo que tener en cuenta una situación adicional. Ya tengo el vértice en cada caso. Ahora, antes de determinar el recorrido de esa función, tengo que saber hacia qué lado se abre mi parábola, ¿ya? Es decir, tengo que saber si la gráfica es hacia arriba o si la gráfica es hacia abajo. ¿Cómo hago eso? Lo único que tengo que hacer es analizar el valor de A, ¿ya? Si el valor de A es mayor que 0, la gráfica es hacia arriba, independientemente de donde esté ubicada, es hacia arriba. Si el valor de A es menor que 0, la gráfica es hacia abajo, ¿ya? Con estas dos características vamos a trabajar el recorrido de la función. Si yo digo que el valor de A es positivo, significa que la gráfica es hacia arriba. Voy a borrar aquí el vértice y voy a trabajar el recorrido. Entonces, si A es mayor que 0, el recorrido será desde 0 a más infinito, ¿ya? Si A es menor que 0, el recorrido será desde menos infinito hasta 0, ¿ya? Voy a volver a anotar el vértice aquí porque ya tengo el recorrido de mi función. El vértice aquí era 0,0, ¿ya? V, que significa vértice. Vamos por acá. Misma condición. Voy a borrar nuevamente el vértice aquí y voy a escribir el recorrido de esta función, ¿ya? Recorrido de la función. Recorridos son los valores que obtengo en y cuando reemplazo los valores de x. Entonces vamos con el recorrido. Aquí voy a tener la misma condición que acá. Si A es mayor que 0 y si A es menor que 0. Si A es mayor que 0, recuerden que aquí pusimos que el vértice era 0, más menos c, ¿ya? Estoy trabajando aquí este recorrido con esta coordenada. Pongámosle otro color para que se distinga. Estoy trabajando el recorrido con la coordenada en y del vértice, ¿ya? Si hago lo mismo aquí, ¿qué valor tendría que poner en vez de 0? El valor que tendría que poner en vez de 0 debería ser más menos c. Entonces, si A es mayor a 0, la gráfica hacia arriba.
y el recorrido empezaría en más menos c al más infinito. Si a es menor a 0, en cambio iría de menos infinito a más menos c. ¿Ya? Y ahí tengo mi recorrido. Acá en el siguiente cumplo las mismas características que tienen estos dos casos primeros, pero la diferencia es que ya no voy a tener más menos c, voy a tener función de menos b sobre 2a. Entonces vamos a escribir, miren que aquí se repite en los dos casos últimos, prácticamente utilizamos lo mismo. Vamos a ponerlo una sola vez aquí, ya, para los dos casos. Decíamos que el dominio son los reales, el recorrido lo vamos a tener de a mayor a 0 a menor a 0. Si a es mayor a 0, el gráfico es hacia arriba. ¿Y dónde va a empezar mi recorrido? En función de menos b sobre 2a al más infinito. ¿Ya? Y si a es menor a 0, tendré lo contrario, desde menos infinito hasta función de menos b sobre 2a. ¿Ya? Hasta ahí. Y el vértice en estos dos casos, ya lo habíamos puesto al inicio, el vértice es el punto menos b sobre 2a, función de menos b sobre 2a. ¿Ya? Este va a ser mi vértice. Ahora, vamos con otra característica de la función cuadrática. ¿Cuál es la otra característica de la función cuadrática? La otra característica de la función cuadrática son los ceros, raíces o soluciones que puede tener la gráfica de esta función. Ahora, si yo hablo de ceros, raíces o soluciones, estoy hablando de los puntos donde la gráfica de esta función se va a cortar en el eje X. Miren, aquí tengo dos, pero también se puede presentar este caso, que solo tenga un punto, o puede darse también este caso, que no tenga ningún punto en común con el eje X, ¿ya? Entonces, vamos a analizar estos casos. En el primero, esos puntos de corte se llaman ceros, raíces o soluciones, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner ceros, ¿ya? Ceros de la función. En el primer caso, existe un solo punto de corte, ¿ya? Un punto de corte. Ese punto de corte es 0, x igual a 0, ¿ya? Porque es el único punto donde la gráfica de esa función va a cortar al eje x, porque es el origen, ¿ya? Es este valor que está aquí. Entonces, tengo que tener en cuenta también, miren que, ¿cómo determino esos valores? Pues los determino simplemente igualando mi función a 0. Vamos a suponer que mi función es f de x igual a 2x cuadrado más x menos 1. Me piden a mí determinar los puntos de corte. ¿Qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es quitarle el f de x, la voy a igualar a 0 y la voy a factorizar y voy a hallar valores para x. Eso es lo único que voy a hacer. Entonces, en el siguiente caso, que es el caso 2, el que está aquí, voy a hacer lo mismo. Entonces, voy a los ceros de la función, ceros. ¿Ya? ¿Cómo los voy a encontrar? Cojo mi expresión, la que está aquí, f de x igual a x cuadrado más c, y lo voy a igualar a 0 y voy a encontrar el valor de x, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los ceros de la función? Pues simplemente sería x, despejando x de aquí me quedaría, a ver, aquí pongámosle de una vez más menos, porque puede ser positivo o negativo. Me quedaría raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de más menos c, dependiendo del signo que tenga c, dividido entre a, ¿ya? Y de ahí voy a tener dos valores, una raíz positiva y un valor con la raíz negativa, ¿ya? Es decir, un valor positivo y un valor negativo. Y estos vendrán a ser mis puntos de corte o ceros de la función. Ahora, el siguiente caso acá, ya no tengo los
valores que tengo aquí. Miren, aquí ya tengo 2 y aquí tengo 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cómo voy a trabajar? Igual a 0 mi ecuación. Igual le voy a poner aquí ceros de la función, ¿ya? Ceros de la función. ¿Cómo los encuentro en el tercer caso? Voy a igualar a 0 y me va a quedar ax cuadrado más bx igual a 0. ¿Qué voy a hacer para determinar los ceros de esa función? Voy a factorizar esta expresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sacar factor común, ¿ya? En este caso x cuadrado para x me queda ax más, signo más, bx para x me queda b igual a 0. Y de aquí igualo cada factor a 0. Me va a quedar x igual a 0 y ax más b igual a 0. ¿Ya? Y de aquí voy a despejar x en este caso. Entonces voy a poner esta linecita un poquito más acá porque ya no creo se ve. Entonces de aquí si despejo x, miren aquí ya tengo un punto de corte. El primer punto de corte es x igual a 0. Me falta el segundo porque aquí voy a tener 2. Entonces el segundo lo voy a obtener despejando x y me va a quedar x igual a menos b entre a. ¿Ya? Menos b entre a. Entonces vamos con el último caso. En el último caso los ceros de la función, aquí, los ceros de la función, los voy a encontrar utilizando la fórmula general, menos b, o factorizando en su defecto, como se les haga más fácil. Ya b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Como se les haga más fácil, pueden utilizar la fórmula general o pueden trabajar con factorización. Aquí dice b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Menos 4ac. No sé si ahí se observa, espero que sí. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Con esa fórmula voy a trabajar y prácticamente tengo todas las características de mi gráfico. Lo único que me falta aquí es anexarle, le voy a hacer un cuadrito aquí porque ya no me entra, ¿ya? Y le voy a poner que si el valor de A es mayor a 0, el vértice, independientemente del caso, el vértice es un... ¿Qué será? Miren, aquí dice mayor a 0, significa que la gráfica va a ser así, mayor a 0 hacia arriba. El punto que está aquí al final es un punto que está, es el último punto que está abajo. Entonces, si A es mayor a 0, el vértice corresponde a es un mínimo, ¿ya? Y si A es menor a 0, en cambio la gráfica es al revés. Si A es menor a 0, la gráfica es así, vamos a hacerla por aquí así. El vértice va a ser un máximo, ¿ya? Porque va a estar ubicado aquí en la última parte de arriba, en la cima de la montaña antes de empezar a bajar. Entonces, si A es menor a 0, el vértice es un máximo, ¿ya? Máximo. Y tengo todas las características que tiene la gráfica de una función cuadrática. Ya tengo dominio, tengo recorrido, vértice, ceros de la función, sé que es mínimo, que es máximo. En todos estos casos, con esta tablita vamos a trabajar todos nuestros ejercicios. Primer ejercicio. Determine características y gráfico de la función f de x igual a 2x cuadrado. Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál de los 4 casos que acabamos de analizar es. Miren, aquí tengo, si yo comparo con la función, la forma general de la función, ¿ya? ¿Qué términos tengo aquí? El único término que tengo en esta función es 2x cuadrado. Me falta bx y me falta c. Entonces estamos hablando del primer caso. En el primer caso decíamos, una de las características de esta función es el dominio, que en todos los casos que analizamos eran los reales, ¿cierto? El segundo, el recorrido. El recorrido en esta función, si decíamos que el vértice de esta gráfica, de esta parábola va a ser 0, 0,
teníamos que analizar el valor de A. En este caso, el valor de A es ¿cuánto? Es 2, porque es ax cuadrado. Entonces este numerito, este coeficiente que está aquí, me representa el valor de A, es 2. En este caso, ¿el 2 es mayor o menor a 0? Es mayor que 0, ¿no es cierto? Si el 2 es mayor que 0, significa que la gráfica es hacia arriba, ¿ya? Entonces el recorrido de la función con estas características yo lo puedo determinar y será desde 0, recuerden ustedes que era con la coordenada y del vértice, desde 0, 0 a el infinito positivo. Entonces miren, aquí ya tengo características para mi gráfico que sin hacerlo yo ya sé cómo me va a salir. Me va a salir una curva que tiene vértice en el origen, cuyo recorrido empieza aquí y se va hacia arriba. ¿Cuántos puntos de corte tiene esta función? Los puntos de corte ya tengo dominio, tengo recorrido, tengo el vértice, también encontré el vértice, ¿no es cierto? Me faltan los ceros. Ceros de la función o puntos de corte. ¿Cuántos puntos de corte tiene esta función? Tiene un punto de corte o un cero o una raíz, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Es x igual a 0, el origen. Ahora, tengo que graficarla, ya tengo las características de mi gráfico, tengo que graficarla. ¿Cómo la voy a graficar? Voy a construir una tabla de valores, ¿ya? Le voy a dar a valores a x y voy a obtener valores en y. Ahora, si yo sé que el dominio son los reales, yo ya sé qué valores le puedo dar a x. ¿Qué valores le puedo dar a x? Si yo digo que el dominio son los reales, pues le podré dar cualquier valor a x. Pero tengo que tener en cuenta una situación. Y esto va para todas las gráficas que vamos a hacer. ¿Cuál es la situación? Que lo primero que tengo que hacer es analizar la coordenada del vértice. Miren, la coordenada x del vértice, en este caso es 0, ¿ya? Es 0. La coordenada x del vértice es 0. ¿Por qué voy a analizar la coordenada x del vértice? Porque si yo hago el gráfico de mi función cuadrática, ese gráfico es una parábola, ¿ya? Y esta coordenada de x en el vértice se va a ubicar aquí. Si yo le voy a dar valores a x, necesito por lo menos tener dos valores hacia acá y dos valores hacia acá. Entonces lo primero que voy a hacer es analizar la coordenada x del vértice. Otra situación que tengo que tener en cuenta cuando haga esta tabla es que al ser cuadrática, es decir, a x al estar elevado al cuadrado, yo no le puedo dar valores muy elevados porque la gráfica me va a salir muy grande. Entonces voy a analizarla y le voy a dar los valores más pequeños que le pueda dar a x. Miren, ahora digo que la coordenada en x es 0. Entonces, dos valores hacia allá, dos valores hacia acá. Dos valores hacia allá, 1 y 2. Dos valores hacia acá, menos 1 y menos 2. Y ahí me voy a asegurar de tener dos puntos a cada lado del vértice para graficar mi parábola, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con puntos aquí. Voy a darle 1, menos 1, 2 y menos 2. Entonces cuando x vale menos 1, voy a escribir mi función aquí y le voy a quitar la x, ¿ya? X vale 1, iría 1 aquí y 1 acá. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Y vale 2. Ahora, x vale menos 1, menos 1. Entonces, en vez de 1 le voy a poner menos 1. Tengan en cuenta que este valor a estar elevado al cuadrado se va a hacer positivo. Negativo par positivo, menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Voy con 2 ahora. Ya tengo dos valores, voy con 2. Tengo 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Voy con menos, menos 2 y menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y tengo mi tabla de valores para graficar mi función, ¿ya? Tengo la tabla de valores, ya conozco el vértice, tengo puntos, lo único que tengo que hacer es graficar mi función. Vamos con la gráfica de la función. Bien, yo ya tengo mis puntos de coordenadas. Lo que voy a hacer es ir ubicando cada uno de esos puntos. Empiezo por el vértice. El vértice decíamos que era 0,0, entonces será el origen del eje coordenado. 0,0. Aquí va a estar mi vértice. Ahora voy con el primer punto. Dice que x vale 1 y cuando x vale 1
vale 2. Entonces me voy en la parte positiva de x y me ubico en 1 y subo 2 en y. Y aquí tengo mi primer punto. Ahora me dice menos 1 en x, 2 en y. Menos 1 en x, parte negativa de x, 2 en y. Más o menos por aquí, ¿ya? 2 en x, 8 en y. 2 en x, me traslado 2 en la parte positiva de x y subo 8 en y. Menos 2 en x, 8 en y, ¿ya? Tengo los puntos, lo único que tengo que hacer es unirlos. Esto con un curvígrafo nos queda excelente, ¿ya? Y tendría la gráfica de mi parábola o de mi función cuadrática en este caso. Siguiente ejercicio, me plantean este ejercicio, f de x igual a x cuadrado menos x. Hago exactamente lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál de los tres casos es, de los cuatro casos es. Escribo la forma general de mi función cuadrática. ¿Qué término me falta de esta forma general aquí? Me falta c, ¿no es cierto? Aquí c es 0. Entonces, si yo no tengo el valor de c, estoy hablando del primero, del segundo o del tercer caso. Estoy hablando del tercer caso, ¿cierto? El tercer caso. ¿Ya? El tercer caso. Entonces, en el tercer caso, el dominio tal como en los casos 1, 2 y 4 son los reales. El recorrido de la función depende del valor de a. Aquí el valor de a es 1, es el coeficiente de x cuadrado. Entonces, 1 mayor o menor que 0, mayor que 0. La gráfica hacia arriba. Entonces diré que mi recorrido va a empezar en función de menos b sobre 2a hasta el infinito positivo, ¿ya? El vértice de esta función es menos b sobre 2a función de menos b sobre 2a, ¿ya? Los ceros de la función los voy a determinar luego, primero voy con el vértice. Entonces tengo menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, que es la coordenada x del vértice. Ahora, ¿qué es b y qué es a? Son los coeficientes que tengo aquí. Voy a escribir mi forma general aquí. ax cuadrado más bx más c. Esta era la forma general. A vale 1 y b equivale a menos 1. Entonces, el valor de a en esta función, pongámoslo aquí al ladito, el valor de a ha sido 1, que ya lo utilizamos acá abajo. Y el valor de b ha sido menos 1. Entonces voy aquí y vamos reemplazando. Menos b. ¿Cuál es el valor de b? Menos 1. Sobre 2 por a. ¿Cuál es el valor de a? 1. Me va a quedar menos por menos más. Me queda 1 y 2 por 1, 2. 1 medio. Entonces ya conozco la coordenada x del vértice. La coordenada x del vértice ha sido 1 medio. Me falta menos b sobre 2a. Entonces voy con menos b sobre 2a. Función de menos b sobre 2a, que es la coordenada y del vértice. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora para hallar este valor? Miren, aquí me dice reemplace b y a. Acá me dice ponga la función en función del valor que encontró anterior. Es decir, a esta función de aquí reemplácele todas las x por menos b sobre 2a. Entonces voy a escribir la función y le voy a quitar las x. Aquí tengo x cuadrado menos x. Y en vez de estas x le voy a poner menos b sobre 2a, que es 1 medio. ¿Ya? 1 medio. 1 medio al cuadrado sería 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Entonces voy a tener 1 cuarto menos 1 medio. ¿Cómo lo resuelvo aquí? Mínimo común múltiplo, 4. 4 para 4, a 1 por 1, 1. 4 para 2, a 2. Por 1, 2. ¿Ya? Tengo 4 para 4, a 1 por 1, 1. Menos 4 para 2, dividido para 2, a 2 por 1, 2. Me va a quedar menos 1 medio. ¿Ya? Y tengo la coordenada y del vértice, que ha sido menos 1 medio. ¿Ya? Ahora sí ya tengo el vértice. Miren, el vértice ha tenido coordenadas 1 medio menos 1 medio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a borrar esta parte que acabamos de trabajar aquí.
El siguiente paso sería completar mi recorrido, que aquí me decía función de menos b sobre 2a y ha sido este valor que tengo aquí, que lo voy a ubicar aquí y me va a quedar menos un medio. De menos un medio al más infinito. Ahora voy con los ceros de la función. Ceros de la función. ¿Cómo voy a determinar los ceros de la función? Ceros. Les decía que al ser el tercer caso, lo que tengo que hacer es factor común. Entonces voy a coger, primerito voy a quitarle el f de x a la función. ¿Ya? Esto va a ser 0. Entonces me va a quedar x cuadrado menos x igual a 0. Primer paso, factor común. Factor común aquí siempre es x, no me importa el coeficiente porque después lo puedo simplificar. X cuadrado para x me queda x menos x para x, 1, no es 0, 1. ¿Ya? De aquí igualo cada factor a 0. Factores son los que se multiplican. Esta x con este paréntesis. Y me va a quedar x igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Entonces de aquí voy a despejar x. Aquí pongámoslo al ladito porque ya no se ve. X sería igual. Este menos 1 pasa como más 1 y me queda 1. Entonces, ¿cuáles han sido los ceros de mi función? Los ceros de mi función han sido x igual a 0 y x igual a 1. Es decir, que cuando yo haga el gráfico de mi función, esa gráfica va a pasar por 0 y por 1 en x. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto y los voy a escribir a los ceros de mi función aquí. El primer cero ha sido x igual a 0 y el otro ha sido x igual a 1. Ahora voy a construir la tabla de valores para graficar mi función. Le voy a dar, tal como en el caso anterior, valores a x y valores a y. ¿Qué valores le puedo dar a x? Pues cualquiera, porque el dominio son los reales. Pero tengo que tener en cuenta que no estén muy alejados o muy grandes esos valores para poderlos trabajar. Entonces les decía que analizamos el valor de x, la coordenada x del vértice, que en este caso es menos un medio. Voy a ubicarlo aquí, un medio. Un medio dividido es 0,5. Entonces voy a dar dos valores de 0,5 hacia allá y de 0,5 hacia acá. Después del 0,5, a ver, pongamos aquí, tengo 0, 1, 2, por acá tengo el menos 1, ¿no es cierto? Dos valores hacia allá, dos valores hacia acá. Dos valores hacia allá voy a coger el 1 y el 2. Dos valores hacia acá, a la izquierda, el 0 y el menos 1. El 0 pues ya lo conozco, que es el punto de corte que voy a tener aquí. Entonces, cuando x vale 1, notemos mi función y quitémosle las x. X cuadrado menos x. Cuando x vale 1, aquí sería 1, 1, 1. 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Es este punto, miren. Cuando x vale 2, iría 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. 2 al cuadrado, 4. Menos 2, 2. Cuando x vale 0, esto sería 0. Y cuando aquí vale menos 1, ya, aquí le voy a poner menos 1. ¿Qué voy a tener como resultado? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos por menos, más. 1 más 1, 2. Y tengo los puntos para graficar mi función cuadrática. El siguiente paso simplemente será graficar. Vamos a graficar mi función cuadrática. Entonces, vamos ubicando primero el vértice de la función, de la gráfica de mi función. Un medio es 0,5, entonces sería 0,5, menos 0,5. Aquí tengo 1 en x, la mitad sería 0,5. Aquí tengo menos 1 en y, que es este punto, la mitad sería menos 0,5. Y el vértice más o menos estaría por aquí. ¿Ya? Ubicamos el primer punto, que es 1,0. Me desplazo 1 en la parte positiva de x y en y no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo, me quedo aquí en el eje de coordenadas x. ¿Ya? 2,2. 2 en x, 2 en y, tengo un punto por aquí. El otro punto es 0, 0, estará por aquí. Y el otro punto es menos 1, 2. Y lo tengo más o menos por aquí. ¿Ya? Lo único que me faltaría es unir esos puntos, ¿ya? Y tengo la gráfica de mi parábola. De ahí lo importante del análisis de x. Miren, aquí obtuve 2 puntos hacia acá, 2 puntos hacia allá. Que si yo no hago este análisis, hay veces que termino dando 4 o 5 puntos de un solo lado y tengo que volver a empezar a encontrar puntos del otro lado.